Comparto pantalla para dar lugar al tema de hoy, que es sobre asistencia respiratoria mecánica. Y el objetivo principal del encuentro de hoy va a ser proporcionar información, toda la información necesaria sobre la asistencia respiratoria mecánica para la atención al paciente en cuidados críticos. Y los contenidos que vamos a ver son procesos fisiológicos, vamos a ver generalidades de la REM, el concepto, y algunos otros puntos claves para poder luego construir también la atención y el cuidado. Vamos a ver sobre parámetros de seteo inicial, vamos a ver modos ventilatorios y situaciones de alarma. Comenzamos repasando los procesos fisiológicos de la respiración, y el primer proceso que involucra la respiración es el movimiento de aire desde la atmósfera a los alvéolos. Desde este movimiento del aire desde la atmósfera al pulmón. Y este movimiento se llama ventilación. ¿Sí? El primer proceso de la respiración es lo que conocemos como ventilación. El segundo proceso de la respiración es la transferencia de gases desde el alvéolo a la sangre, conocido como hematosis. Es el segundo proceso de la respiración. El tercer proceso de la respiración es el transporte ya, una vez el oxígeno en el capilar, en los capilares, es el transporte que surge desde este oxígeno y la llegada a los tejidos, a cada tejido, a cada célula del organismo. Y el cuarto proceso de la respiración es la regulación de todos los procesos anteriores. Y es a través, esto involucra al sistema nervioso central en un eje de presión y tiempo, donde tendríamos que representar la inspiración y la expiración espontánea. Veríamos que en una ventilación espontánea, cada vez que inspiramos, la presión que se produce dentro del pulmón es negativa. Cuando durante la expiración, una presión positiva. Esto es producido por la participación del diafragma. La incorporación del aire al pulmón se va a hacer de una manera externa y la presión negativa desaparece. Desaparece porque no hay participación del diafragma. La presión que se genera dentro del pulmón durante la inspiración va a ser totalmente positiva, y durante la expiración también va a ser positiva. Cuando inicia la curva, es el inicio de la inspiración, se llama presión inicio. Y esto comienza la fase inspiratoria. Entra el aire al pulmón, se sigue en inspiración. Cuando llega al punto máximo del aire que va a entrar al pulmón, ese punto máximo se llama presión pico. Entra el aire, se choca con las estructuras más rígidas fisiológicas, que es la tráquea. En realidad primero al tubo orotraqueal, que son el tubo orotraqueal, la tráquea, los bronquios, bronquiolos. Hasta ahí vemos que se produce la inspiración y llega a la presión pico. Entonces cuando desciende la curva, acá vemos que hay un descenso de la curva. Acá hay un pequeño error. En realidad la inspiración es hasta la presión meseta, y la presión meseta representa la entrada de aire a los alvéolos. Después de la presión meseta comienza a descender, y acá tenemos la fase expiratoria, ¿sí? Y cuando finaliza se llama presión fin. Y la asistencia ventilatoria mecánica en realidad es un procedimiento utilizado para sustituir o asistir a la ventilación pulmonar de un modo transitorio, y a veces esto se hace de manera permanente. Solamente participa en el primer proceso, que es la ventilación, pero los más frecuentes y más clásicos
son que la frecuencia respiratoria sea mayor a 35, que la capacidad vital sea menor a 15 mililitros kilogramos, que la Pimax sea menor a menos 25, que la PO2 sea menor a 60, que la PAFI sea menor a 200, que la PCO2 sea mayor a 55, que son muchos de estos son, por ejemplo, el oxígeno y el dióxido de carbono, o la PAFI, son signos o clasificaciones incluso de definir insuficiencia respiratoria, ¿no? Cuando se encuentran en insuficiencia respiratoria, pero que se determinan por gasometría. O que haya deterioro del sensorio con un Glasgow menor a 8/15, que tenga severa inestabilidad hemodinámica, por ejemplo, esto sucede en los shock, en los tipos de shock, cualquier tipo de shock séptico, hipovolémico, cardiológico. La inestabilidad hemodinámica es un criterio para colocar al paciente en RM, o que la respiración sea paradojal. Bueno, lo primero entonces, el primer parámetro más reconocido es la fracción inspirada de oxígeno, y durante el seteo vamos a colocar una fracción inspirada de oxígeno de 1 o al 100%. ¿En qué situaciones se coloca al 100% la FiO2? Por ejemplo, aspirar secreciones, ¿no? Hay un modo de hiperoxigenación que es por 2 minutos, oxigena al 100%, hay una entrega al 100%, y también hay otra razón por qué ventilar, por qué entregar una FiO2 al 100%, que es durante el distrés respiratorio. Otro parámetro es el volumen corriente, es el volumen de aire que ingresa y que sale del pulmón, y ese volumen vamos a determinar de acuerdo al peso teórico, y esto hay una fórmula, que es se pone la altura menos, esto es así tal cual, menos 152,4 por 0,91, más 50 si es hombre, más 45 si es mujer. Esto para que el peso teórico sea exacto. La entrega del volumen va a ser de 7 mililitros kilogramos. Que le vamos a programar en el seteo va a ser entre 14 a 16 respiraciones por minuto. Esto no hay mucho para objetar, en realidad durante el monitoreo continuo luego la frecuencia respiratoria va a depender, va a estar muy relacionada con la CO2. Es decir, si la gasometría presenta una CO2, una hipercapnia, una CO2 aumentada, una forma de liberar CO2 es aumentando la frecuencia respiratoria. Otro parámetro a tener en cuenta es la relación IE. ¿Sí? La relación IE es la relación inspiración-expiración. Fisiológicamente, la inspiración dura menos tiempo que la expiración, por eso en el respirador lo vamos a programar de la forma más fisiológica posible, y va a ser de 1,2 o 1,3. La sensibilidad es una forma del respirador en detectar una inspiración cuasi espontánea del paciente, una inspiración, un inicio de inspiración. Es de los conceptos más difíciles de explicar y de comprender. Y por último tenemos la PIP. La PIP es también un parámetro importante a vigilar, a programar, que significa presión positiva al final de la expiración. Permite que durante la expiración se mantenga una presión positiva, mantenga los alvéolos permeables, abiertos, y que no se colapsen. Los modos ventilatorios, esto según la bibliografía que busquen, los nombres pueden variar.
van a variar de acuerdo a los tipos de respiradores que hayan, ¿no? Según la marca. Así que les pusimos acá una serie de modos que son los más conocidos, los más utilizados, pero en esto lo vamos a reducir, ¿eh? No vamos a ver todos estos, son muchos, y sí vamos a ver los que más se utilizan en la práctica diaria. Bueno, los modos mandatorios son los que el respirador comanda, se llama ventilación mandatoria controlada, que este es un modo donde el respirador controla todos los parámetros del respirador y el paciente no tiene ninguna participación. El segundo es ventilación mandatoria asistida, y la ventilación mandatoria asistida existe el gatillado, deja que el paciente tenga una participación, ventilación con control por presión. Acá también recuerden que la ventilación de los modos mandatorios está ventilado por volumen o por presión. Acá tenemos ventilación controlada por presión, el VCB o el PCB, lo que conocemos así. Y dentro de los mandatorios encontramos la ventilación controlada con inversión de la relación IE. Del respirador son los espontáneos, llamados espontáneos, que es la ventilación espontánea, ventilación con presión soporte. Esta es la que vamos a ver, es muy utilizada. Otro modo es la ventilación positiva continua, el CPAP. Otro modo espontáneo es el doble nivel de presión continua, que es el VPAP. Otros modos combinados es la ventilación mandatoria intermitente, el CMB, el IMB o la ventilación mandatoria intermitente sincronizada, CMB. Los modos ventilatorios que vamos a ver primero, que es la más utilizada, es la ventilación mandatoria controlada. Y es con la que programamos al respirador. Cuando programamos, seteamos al respirador al inicio, antes incluso de colocar al paciente, que esté el paciente, lo vamos a preparar en esta ventilación. Es una ventilación donde está totalmente controlado por el respirador. Y la frecuencia está determinada por la frecuencia respiratoria está determinada por el operador, el volumen corriente también, la relación IE, la sensibilidad. En realidad no se coloca uno, se pone un poco más elevada, porque en el seteo o cuando el paciente, lo colocamos por primera vez al paciente en asistencia ventilatoria mecánica, está sedado, ¿no? Cualquiera será o sedado o está en paro cardiorrespiratorio, donde no tiene ningún gatillado espontáneo, no tiene una inspiración. El diafragma, es decir, el diafragma no tiene participación. Por lo cual la sensibilidad acá puede ser alta, puede ser cualquier valor, pero el respirador no va a detectar su sensibilidad, no va a detectar su gatillado espontáneo al paciente, porque no tiene la posibilidad de hacerlo en este modo. El flujo, en realidad el flujo es lo que hoy llamamos relación inspiración-expiración, y el flujo de volumen es lo que hoy conocemos como tiempo inspiratorio. ¿Sí? Esto por ahí quedó, me olvidé de sacarlo, lo iba a sacarlo del flujo, porque confunde. Hoy, si bien en una parte dice flujo ventilatorio de volumen los respiradores, pero hoy manejamos mucho la relación IE, la relación inspiración y expiración, y el tiempo inspiratorio. Esos dos parámetros lo traducimos en lo que es flujo. Es decir, que el flujo va a estar determinado por el operador. Todos los parámetros que vimos está determinado por el operador, y este es un modo donde lo programamos durante el seteo, y donde el paciente está totalmente
dormido, ya sea por sedación, de forma farmacológica, o por la patología, la causa que haya producido ¿cómo se llama? La depresión respiratoria. Bien, este es un modo totalmente controlado. Y la curva, vemos representada la curva, si esta es una curva de presión y este de tiempo, vemos, y esto es, la línea del medio es 0, en el modo, en la ventilación mandatoria controlada, es totalmente positiva, todo es positivo, desde el inicio de presión al fin. Vemos la inspiración y la expiración, inspiración y expiración, todo es positivo. Esto es por algo de lo que se caracteriza la curva del respirador, de la ventilación mecánica. Importante reconocer, creo que tienen una actividad donde tienen que reconocer qué ventilación de acuerdo a las curvas. Una curva de un modo totalmente controlado, ¿sí? Es todo positivo, ¿sí? La inspiración y la expiración. Pasamos a otra, una ventilación mandatoria asistida. La diferencia se da en la sensibilidad, en el gatillado. Puede ser un volumen, puede ser una modalidad controlada por volumen o por presión, por las dos. La frecuencia respiratoria está determinada por el operador, el volumen corriente también, el flujo, la relación IE, el tiempo inspiratorio también, y la sensibilidad se coloca en un nivel donde le permite al paciente realizar el gatillado, es decir, generar una ventilación, generar un inicio de una inspiración. Por eso vemos aquí que este inicio de la inspiración es negativa. En la presión, en una ventilación mandatoria asistido controlado. Cuando se dice asistido controlado, es que la mayoría de los parámetros están controlados por el operador, pero la sensibilidad que tiene le permite el gatillado propio del paciente. Y ese gatillado, como el diafragma se contrae, espera que hay una interferencia. Como el diafragma se contrae poco, pero se contrae de una manera de que no permite toda una ventilación espontánea, claramente, pero sí que el respirador detecta este gatillado y le envía toda una presión positiva generando una ventilación completa. Por eso, cuando una persona está en asisto controlada, vamos a ver gatillados negativos, ¿sí? Esto representa el gatillado, la sensibilidad, que genera una presión, un inicio de una inspiración, pero finalmente es completada por el respirador. ¿Sí? El inicio de una expiración, luego toda la inspiración es positiva y la expiración sigue siendo positiva. Pero vemos estas curvitas negativas en cada ventilación. Otra modalidad pero muy usada, ya cambiamos en la manera de la participación del paciente. Esto es una ventilación con presión de soporte. Con presión de soporte, necesitamos que el paciente esté despierto, que tenga fuerza muscular, fuerza torácica para poder generar una ventilación. Ya vemos que en presión de soporte la frecuencia está determinada por el paciente, el volumen está determinado por el paciente, ya el operador aquí no programa ni el volumen ni la frecuencia respiratoria. La relación IE está determinada por el paciente, la sensibilidad también va a estar determinada por la persona,
y el flujo también. Lo único que acá colocamos como parámetro es la PIP, es la presión soporte y es la FiO2. Solamente el operador programa la FiO2, la PIP y la presión soporte. Esos 3 valores. El resto está determinado por el paciente. Y vamos a ver presiones, curvas con inicio e inspiración, si bien toda la presión, toda la ventilación luego va a ser positiva, esta es muy similar a la anterior, pero ven que la curva cambia, la curva de inspiración se hace más, más prolongada, más desacelerada en la inspiración y durante la expiración. Y tenemos otra, esta es la última que vamos a ver, es la ventilación mandatoria intermitente sincronizada. Entiendo que esta modalidad, este modo, esta forma de ventilar se usa mucho en pediatría, no tanto en adultos. En pediatría, por las personas, colegas que conozco, lo utilizan mucho esta modalidad. Y también, en esta modalidad hay los parámetros están determinados también por el paciente, la frecuencia, el volumen, la relación IE, por lo cual se requiere también que aquí el paciente esté despierto, que tenga fuerza muscular. Pero además esta modalidad, si ven que acá tenemos, estas son ventilaciones entonces generadas por el paciente, con inspiración negativa, expiración positiva, inspiración negativa, expiración positiva, ¿sí? Cada una. Y acá vemos una ventilación positiva. Esta es lo que es la sincronizada, es la que esta modalidad me permite programar. Este modo permite que al paciente lo deja ventilar la frecuencia, el volumen, la relación IE que pueda hacer el paciente, pero me asegura determinadas ventilaciones con un determinado volumen programado. Es decir, yo en esta modalidad, el operador puede programar 8, más allá de las ventilaciones que genere el paciente, programa, ejemplo, 8 ventilaciones con 500 de volumen. Me aseguro que en un minuto haya 8 ventilaciones con un volumen determinado. Por ejemplo, 500 de volumen. Y las demás que sean del paciente, las que sean participativas del paciente, las que pueda generar el paciente. Pero con esto me aseguro, es un modo muy seguro. Antes, hace muchos años se usaba mucho en adultos, hoy lo hacen más en niños, en pediatría, pero es un modo muy seguro porque me asegura que el intercambio gaseoso, la gasometría, la saturación, esté regulada, ¿no? Que sea estable. Me aseguro, es un ejemplo, 8 ventilaciones por minuto que sean con un buen volumen, con el volumen que realmente necesita. Y las demás va a ser las que el paciente pueda generar hacer con todo el contexto respiratorio en el que se encuentre. Bueno, vimos 4 modos ventilatorios, muy usados. Controlado. El controlado se divide en controlado, totalmente controlado y asisto controlado. Vimos ventilación por soporte y ventilación mandatoria intermitente sincronizada, que es el SIMB, se llama así. 2 ventilaciones que son más comandadas por el operador y 2 ventilaciones que se utilizan para el destete, para el weaning, para comenzar a despertar al paciente, que tenga más participación, que son la depresión de soporte y la ventilación sincronizada intermitente. Vamos rápidamente, nos queda poco tiempo.
Aparte, tenemos que considerar las alarmas del respirador. Tiene alarmas. Y las alarmas, el objetivo principal de reconocer estas alarmas es evitar el daño pulmonar. ¿Qué daños se pueden producir? Barotrauma y volutrauma. El barotrauma es el daño pulmonar producido por el aumento de presión en la vía aérea. Y el volutrauma es el daño pulmonar producido por el exceso de volumen dentro de la vía aérea, o dentro del pulmón. Ahora también hay que considerar, para tratar de poder de identificar qué alarmas tengo que vigilar, monitorear, tenemos que reconocer que hay dentro de las ventilaciones controladas que vimos recién, mandatorias controladas, que existen dos formas de ventilación, se subdivide. Esa ventilación mandatoria controlada se subdivide en volumen control, en VCV y en PCV. En volumen, ventilación controlada por volumen, y ventilación controlada por presión, ventilación controlada por presión. Esto es muy frecuente. Muchos pacientes se encuentran en una ventilación mandatoria controlada, pero a veces es por volumen y otras por presión. Cuando está controlada por volumen, la variable que tenemos que monitorear y vigilar es la presión. Cuando está controlado, está en una ventilación controlada por presión, la variable que tenemos que controlar es el volumen. Vamos a una imagen. Estos son conceptos difíciles, pero seguro muy utilizados, seguro lo han visto. Acá tenemos un ejemplo. Este es un modo ventilatorio, sería dentro de las clasificaciones que vimos, es una modalidad mandatoria controlada. Pero controlada ¿por qué? Por volumen, el VCV, ventilación controlada por volumen. En la ventilación controlada por volumen, como operador, le pusimos el volumen corriente. Ahora lo que tenemos que vigilar, monitorear, es la presión. ¿Qué presión tiene en la vía aérea? Lo recomendado para que no genere daño pulmonar es que no pase los 40, 45, acá como tiene la alarma, 45 centímetros de agua de presión. Y acá vemos que la presión del respirador, el ejemplo es que la presión pico, la presión en la vía aérea máxima, es de 23 y la alarma está colocada en 45, es decir, que hasta que el respirador, hasta que la presión pico no llega a los 45, no va a sonar la alarma. Luego vamos a ver en qué momento suenan las alarmas por aumento de presión. También está la presión máxima y la presión mínima. Entonces, volvemos otra vez. Si el modo ventilatorio está controlado por volumen, lo que yo tengo que vigilar como enfermero, como agente de salud, son las presiones que manejan el paciente, la presión pico que hay en la vía aérea, y tengo que colocar las alarmas, una presión, una alarma máxima y una alarma mínima. Cuando suenen esas alarmas máximas o mínimas, me va a estar diciendo que algo está pasando dentro del pulmón, que hay mucha presión en la vía aérea, que ojo puede generar barotrauma, o que hay poca presión en la vía aérea y esto también es alarmante. Luego en unos segundos los vemos. Acá tenemos el otro ejemplo. Esta es un modo ventilatorio mandatoria controlada, pero porque controlada por presión, está en PSV. Una ventilación controlada por presión, el operador no puede poner el volumen. Vemos acá que está vacío. Lo que sí ponemos es la presión que queremos que se mantenga. 14 de presión. Ahora, si yo pongo 14 de presión, tengo que vigilar que el volumen
corriente que ingrese al paciente sea correcto de acuerdo al peso teórico, que es lo que vimos hace un ratito. Entonces, por eso se dice, en una ventilación controlada por presión, lo que vigilo es el volumen. Ya no vigilo la presión en la vía aérea. Lo que tengo que vigilar es que el volumen sea el adecuado. Teniendo en cuenta esto, entonces, vamos a ver que existen alarmas de alta prioridad y de baja prioridad. ¿No? Acá tenemos las alarmas de un respirador. Este es un Neumoven Graph, es básico, pero muy conocido, muy utilizado, es muy bueno en el mercado. Y vemos alarmas que son de alta presión. Este me dice alta presión en la vía aérea. Este es que hay bajo gas. Esto me habla de los gases, puede ser del oxígeno, el aire comprimido. Está todo en inglés. Otra cosa que está en inglés, hay que saber un poco de descubrir qué significa. External power loss es que no hay conexión o hay alguna dificultad en la energía. Baja batería. Presión continua. No me acuerdo cuál era. Bueno, falla técnica. Bueno, vamos al otro, que también es importante. Baja inspiración, baja presión durante la inspiración. Este es alta presión durante la inspiración y este es baja presión. Estas son las dos alarmas que más tengo que reconocer, la de alta presión y la de baja presión. Las demás son más técnicas. Si vemos acá de energía, de batería, acá hay otras por ahí interesantes que van a acompañar a la de alta o la de baja presión, que son bajo volumen corriente, bajo o alto volumen corriente. También el oxígeno, alto o bajo oxígeno, que también puede figurar que hace apnea, que hay máxima frecuencia respiratoria, que está elevada la frecuencia respiratoria, pérdida de PIP, o el volumen no corriente, el volumen minuto, que también puede ser alto o bajo. Son las alarmas secundarias o de baja prioridad. Bueno, acá tenemos para programar, esta es una imagen donde vemos dónde se programan las alarmas, donde hay que ingresar para programarlas. Y vamos a ver estas dos alarmas de alta prioridad, o las más, donde más hay que detectarlas, y son las de máxima presión, la alarma de presión máxima que veíamos al principio, y que detecta cuando la presión está por encima de los 40, o como vimos en la imagen, 45 centímetros de agua, hay aumento de la presión de la vía aérea, y esto es la consecuencia más grave que puede generar, que es un barotrauma. ¿Qué es la causa que puede estar produciendo esto? Siempre es un componente resistivo, es algo que está generando resistencia en la vía aérea. Me está diciendo eso, no me dice qué es directamente. Lo que me dice cada vez que se activa la alarma de presión máxima es que hay algo que está haciendo resistencia para que el aire ingrese dentro del pulmón. Y yo, teniendo ese concepto, empiezo a buscar las causas, ¿no? Hay algo que se opone al paso del aire. Por ejemplo, que haya broncoespasmo. Durante el broncoespasmo, cada vez que ingresa el aire siente resistencia porque está pasando esto, ¿no? Hay este espasmo que se produce dentro de los bronquios, hace aumentar la presión de la vía aérea, hace aumentar la resistencia durante el paso del aire al pulmón, del respirador al pulmón. Y esto me activa una alarma. No me dice qué es lo que yo tengo que ir a buscarlo. Tengo que ir a buscar las causas. Puede ser secreciones, esto es lo más clásico. Y esto es lo que también tenemos que desterrar. No siempre que suena una alarma es que hay secreciones en la vía aérea. Muchas veces, y me pongo de ejemplo, ¿no? Muchas veces es
sonaba la alarma y iba y lo aspiraba el paciente. Era automático. Y no es esa, no siempre la causa son secreciones. Puede ser secreciones, puede ser broncoespasmo, puede ser que el paciente está compitiendo con el respirador porque tiene dolor, ¿sí? Porque se está despertando, porque está ansioso. Nosotros le pusimos una frecuencia de 16, tiene dolor, 16 frecuencias respiratorias no le va a alcanzar, ¿sí? Va a necesitar más y entonces se genera esa competencia que hablamos, la desadaptación al modo que le pusimos, es porque se vuelve asincrónico la necesidad que tiene el paciente con lo que realmente le programamos. O puede estar habiendo obstrucción del tubo orotraqueal, donde el paciente está mordiendo el tubo, o hay secreciones, hay un moco, ¿sí? Lo que tengo que hacer es evaluar rápidamente qué es lo que está pasando. Es rápidamente, porque cada vez que suena la alarma del respirador por alta presión, no ingresa aire. El respirador, con este afán de configuración que pusimos de no generar barotrauma, ¿sí? Cuando el respirador detecta el aumento de la presión de la vía aérea, corta la ventilación. Por eso vamos a ver que además de la alarma de alta presión, de presión máxima, también va a haber una alarma de volumen mínimo, porque no le va a estar ingresando aire, no le ingresa volumen dentro del pulmón. Por lo cual tengo que hacer algo inmediatamente, no le está ingresando aire, no le está ingresando volumen al paciente. Inmediatamente tengo que reconocer qué es lo que está pasando, o es moco, o es broncoespasmo, o no sé, hay aumento de la resistencia por alguna situación, o está mordiendo, o tiene dolor, o se está despertando, pero tengo que solucionarlo de forma inmediata, solo, en conjunto con el médico, con el kinesiólogo, pero hay que solucionarlo. Intervenciones, bueno, si son secreciones, aspiro secreciones, si es broncoespasmo, seguramente medicar con broncodilatadores. Si hay obstrucción del tubo orotraqueal, no sé, será colocar algún tubo de mallo, algún mordillo para que no muerda, o también tendrá que ver alguna contención farmacológica. Y si está compitiendo con el respirador, y hay que observar si hay esfuerzo abdominal, también hay que avisar rápidamente porque también hay que ver esto, ¿no? Si necesita sedar al paciente o reforzar la sedación farmacológica. Depresión mínima. Otra alarma que puede sonar o se puede activar es la depresión mínima. Hay caída de la presión durante la inspiración, menos de 10 a 15 centímetros de agua, y esto me habla directamente de fugas o desconexión. Y teniendo en cuenta esta alarma de presión máxima, de presión mínima, teniendo en cuenta esta alarma, lo relaciono inmediatamente con fugas. Seguramente es una alarma que va a estar acompañada por el volumen, la diferencia del volumen corriente programado versus el expirado, y volvemos a la secuencia o el algoritmo que vimos la clase anterior, ¿no? Hay que controlar una serie de pasos, hay que verificar si hay fugas. ¿Cómo? Volvemos otra vez, busco fugas en el circuito, ver si hay desconexiones, si el balón está desinflado. En el contexto COVID, hoy se recomienda esto de colocar gasas en la boca, auscultar el pulmón, ¿no? Si esto no lo puedo resolver, rápidamente tenemos que pensar o que se desplazó el tubo, o que hay un tapón mucoso, o que falla el respirador, ¿no? Pero tengo que buscar la causa rápida de esta fuga, porque tampoco le está ingresando volumen. Cuando hay presión mínima, cuando la alarma se activa por presión mínima, lo relaciono con
con volumen corriente mínimo. Y si hay volumen corriente mínimo dentro del pulmón del paciente, va a haber desaturación de oxígeno, alteración del intercambio gaseoso, bueno, repercute en todos los órganos, porque no hay llegada de oxígeno a los tejidos, ¿no? Y volvemos otra vez a los procesos de la respiración. Acá hemos finalizado entonces con el encuentro de hoy, con el objetivo de ver un poco sobre el respirador, sobre los conceptos generales, modos, alarmas, y para tener pautas de cómo manejar al paciente con ventilación mecánica. Así que les agradezco por la conexión, nos vemos en 15 días. Chao a todos. Gracias por el aguante.